Iglesia, buenos días. Dios mediante, hoy día vamos a meditar un tema que es bastante relevante, no solamente en el mundo, sino lamentablemente dentro del cuerpo de Cristo, sea la denominación que sea la iglesia que sea. Somos humanos, pecadores, salvos por gracia, y eso nos lleva a ser tentados siempre a ser poco tinosos con las palabras que usamos y con el trato que tenemos a nuestros hermanos. Hoy día vamos a hablar del chisme, de la murmuración. Y no necesariamente tiene que haber un caso en una iglesia para que uno hable de este tema, sino que es un tema importante, que las escrituras lo tienen claro, porque es un tema que ha pasado, como les digo, a la humanidad siempre. Y esto tenemos que entender que el chisme, justo en nuestra cultura latinoamericana, se ha normalizado demasiado. Es el condimento, digamos, indispensable de todas las reuniones, ¿no? Contar acerca de tal hermano, o en el mundo, ¿no? De tal persona, de tal vecino, te cuento, la clásica, ¿no? Y lamentablemente también dentro del cristianismo. Se ha tolerado demasiado en el mundo, tanto que ahora hay muchos programas que se dedican a eso, que incluso dicen derecho a eso. O sea, es un derecho de libertad de expresión. Yo puedo hablar lo que quiera, digo. ¿Por qué? Porque no nos parece escandaloso. Y a los que les parece escandaloso les gusta tal escándalo. Sin embargo, es uno de los pecados más aborrecibles por Dios y con más efectos destructivos para las amistades, para la destrucción de las familias, y en la iglesia es lo peor que puede pasar. Nosotros tenemos un lema en nuestra iglesia que es la murmuración, el chisme es peor que la fornicación, y es cierto, porque cuando unas personas caen en pecados graves, son confrontadas con la palabra, se dan cuenta. En cambio, hay muchos chismosos que llegan a decir, pero yo solo he dicho la verdad. Entonces, tenemos que entender como iglesia local que si nosotros vamos a meditar en este tema, tenemos que tener ese temor de aplicarlo a nosotros y no solamente estar viendo a otros. Entonces, nuestro propósito el día de hoy es dar un estudio descriptivo sobre este asunto e indagar en las escrituras las posibles causas, consecuencias puras para este mal. Entonces, vamos a empezar con una oración antes de empezar este tema. Amén. Acompáñame ahora. Amado Señor, queremos darte gracias, Dios mío, por este momento que nos permites meditar en este tema, Señor, que tanta destrucción ha traído a este mundo, que tanta destrucción ha traído a tantas familias, incluso sea que Satanás está introduciéndolo a través del corazón engañoso de los seres humanos en tu propia iglesia, Señor. Ayúdanos para meditar, para entender, para comprender y para combatir y para sanar los corazones de muchas personas. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra. ¿Qué es el chisme en la práctica? Vamos a ver dos pasajes que nos pueden arrojar la luz al respecto. Y el primero es, acá tengo las citas, el Salmo 41, verso 7. ¿Qué dice el Salmo 41, verso 7? Dice, todos los que me odian murmuran contra mí, o sea, chismean contra mí, traman hacerme daño. El salmista. Y luego vemos en Juan, capítulo 7, versos 12 y 13, dice, y había una mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Hablando de qué? De gente chismoseando acerca de Jesús. Varias cosas podemos ver en estos textos con relación a la naturaleza de la murmuración. Primero es que se usa la boca, ¿no? Se usa la lengua como un instrumento, diciendo, decían, hablaban. Se usa la lengua también en perjuicio de otros, contra mí, dice. O sea, se usa la lengua como un instrumento, ya no de bendición, sino de maldición. En el contexto de la iglesia te das cuenta de lo que está pasando. Hermanos, tu lengua cristiana, tu lengua nacida de nuevo, puedes ser de bendición, pero también puedes hablar contra tu hermano. Así, recuerda, así tú tengas la razón. Si tú no vas primero, como dice Mateo capítulo 18, a tu hermano, tú estás pecando contra Dios. Si tú tienes un problema con un hermano, si este hermano ha pecado contra ti o tú contra él, o si tú eres testigo directo o de repente en redes sociales de algún comportamiento pecaminoso de acuerdo a la ley de Dios contra tu hermano, tu deber no es contarle al pastor o ir de frente a decirle a otro hermanito, o ni siquiera a su líder, sino al mismo hermano, hablarle con las escrituras. No es tu deber tampoco
ver un comportamiento que a ti no te parezca, de repente en tu conciencia débil tú no puedes, y hacer un escarnio de este hermano, o comenzar a decir tal hermano es así. Eso es pecado terrible delante de Dios, y es usar tu lengua en perjuicio de otros, es usar tu lengua como un instrumento para el mal. Así que tiene que quedarte claro eso, amado hermano, porque estás actuando en la oscuridad. Cuando tú no vas a tu hermano y lo ganas, en Mateo 18 es bien claro. Primero, hay en la disciplina formativa hay paso. Y lo primero que tienes que hacer tú es ganar a tu hermano. Si no, lo que estás haciendo es actuar en la oscuridad, actuar en las tinieblas, actuar a sus espaldas. Entonces, si tú ves a tu hermano que peca contra ti, ve y repréndelo, ve y exhórtalo, ve y hable, arregla, gana a tu hermano. Pero si eres testigo de algún pecado físicamente o lo ves en redes, algún comportamiento no santo conforme a las escrituras, no conforme a tu estándar, no debes decir, Juanito está que postea esas cosas, Juanito dice tales cosas, pastor, ¿por qué no habla con él? ¿Y tú por qué no hablas con él? ¿Por qué quieres saltarte todos los pasos? ¿Por qué lo quieres exponer a la iglesia antes de primero ganar a tu hermano, si no te escucha con 2 testigos y recién luego exponerlo a la iglesia? ¿Por qué tú no quieres hablar con él? ¿Qué te pasa? Y si tú me dices, no, es que la verdad yo no soy de esos, yo no quiero meterme en problemas, entonces no eres cristiano, pues. No eres cristiano, porque eres muy bueno para abrir la bocota y para decir, a ver hermano, he visto eso. Y después te resientes, entonces ya no voy a contar nada cuando vea. Eso es lo más mundano y oscuro y tenebroso que puede haber en el corazón de un creyente que ama y se siente parte del cuerpo de Cristo. Nosotros no solo somos amigos de un barrio, somos una iglesia, hermano. No somos solo amigos, somos un cuerpo, somos familia. Tenemos que tener la confianza para que si mi hermano ve algo pecaminoso o en mí, o de repente no es pecaminoso, pero él lo cree en su conciencia, me hable abiertamente a mí. No hable abiertamente de mí a otras personas. Y así tienes que ser. No actuar en la oscuridad. No usar tu lengua en prejuicio de otros. Tampoco ocultar un motivo en tu corazón. ¿Te das cuenta? No hacerlo, por ejemplo, yo no lo puedo decir abiertamente por miedo a quién, a los judíos. Es que, ¿qué van a decir de mí? ¿Que soy un soplón? ¿Que acaso tú estás en una pandilla de delincuentes? En una pandilla de delincuentes no se dicen las cosas porque se dicen así soplón. Pero tú no estás en una pandilla de delincuentes. Tú estás en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de la comunidad de los santos, donde el Espíritu Santo mora en cada uno de los santos. Entonces, tú no puedes ocultar ningún motivo. Tienes que decir las cosas. No puedes decir, yo no soy de los que dicen eso para que los hermanos no se enemisten conmigo. ¿Le tienes miedo al pecado? ¿Le tienes miedo al pecador? ¿Le tienes miedo al mismo pecador que estás acusando a sus espaldas? Entonces no puedes ocultar ningún motivo en tu corazón por miedo a nadie. Porque al final toda esta murmuración es como otros pecados que hemos hablado en otros sermones, y algunos hermanos se acordarán que hemos conversado esto en consejerías. Es como una bola de nieve, como todos los pecados, que empieza chiquito y comienza a crecer, a crecer, a crecer. Contamina a otros. Contamina a todos. Contamina a todos, hermano. Entonces, tú eres cristiano. Tú realmente cuando comienzas a hablar mal de una persona, o a comentar algo cierto que ha hecho esta persona, pero sin llevar los pasos necesarios, como te manda Mateo capítulo 18, el mismo Jesús te está mandando, tú no serás de los que traman algo contra tu prójimo. Tú dirás, pastor, yo no lo hago de mala intención. Pues entonces evidéncialo siguiendo los pasos y no volviendo a hacer eso. No trames daño contra los demás. Todos hemos podido caer en esto, hermano. Yo no me libro y tú tampoco. Y lo sabes, porque tenemos algo llamado conciencia. Quien murmura dice a espaldas de una persona lo que no se atreve a decirle en su cara. Y eso es terrible delante de Dios. Y ese es justo mi punto número 2. ¿Cuál es la actitud de Dios ante la murmuración? O sea, ¿qué piensa Dios acerca del chisme? Como les dije antes, este ensayo va a describirnos eso. Así que lo que Dios piensa o siente con relación al chisme es lo que vamos a tener como la verdad, y no lo que yo piense. No me venga ningún supuesto nacido de nuevo a decir, sí, pastor, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo prefiero no meterme. No eres creyente, entonces. Medita en tu corazón si has nacido de nuevo y no eres en realidad un enemigo de Cristo. Acá no importa lo que tú digas, acá importa lo que Dios diga. Por ejemplo, vamos a ver algunos casos de murmuración, ¿no? ¿Qué piensa Dios de la murmuración? En 2 casos. Primero vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a ir al libro de los Números. ¿Ya?
capítulo 12, acá está, vamos a ir al número capítulo 12, versículos del 1 al 15. Y quiero que entiendas qué dice Dios y no qué decimos nosotros. Y a Números capítulo 12, versículos del 1 al 15. Mira lo que dice. El subtítulo en la Reina Valera se llama Miriam y Aarón murmuraron contra Moisés. Dice, María, o sea, Miriam, y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso en la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová, porque, pues, ¿no tuvisteis temor de hablar con él, contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa, como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con él. Este es un caso de murmuración contra Moisés. No sé, Aarón y María hubieran podido tener muchas excusas, ¿no? Pero ¿cómo respondió Dios a esto? Castigó con lepra a María, a causa de no haber temido en murmurar contra el siervo Moisés. Y no estamos hablando de que no hay que murmurar entonces contra los pastores, no, te hablo de la murmuración en sí. No sé si te das cuenta cómo a Dios le parece esto. No sé si por esta razón en una ocasión escuché a un rabino decir que en hebreo antiguo las palabras lepra y murmuración tienen la misma raíz. Es como que es una lepra espiritual prácticamente. Pero este ejemplo histórico al menos debería alertarnos de que la murmuración, el chisme, a Dios le produce repugnancia moral. De modo que lo que muchos llaman de repente algo normal, algún comentario que hice, Dios le llama asqueroso y repugnante. Cuando ves la televisión, estos programas asquerosos, son asquerosos, esos programas que exponen la vida de todos los pecadores del mundo, son asquerosos para Dios. No es normal, no es natural, no es parte de la vida nada más, es parte de la vida pecaminosa que Dios condena. Eso es lo que pasa. Y nosotros no podemos caer en eso. El mismo libro de Números, pero en el capítulo 16, ahora nos va a mostrar otro ejemplo de rebelión. Vamos al libro de Números, capítulo 16. Vamos a leer versículo 1, 2, 32 y 35, ¿ya? Dice, esto se llama la rebelión de Coré. En este caso, Coré, un líder interno dentro de las tribus, murmura contra Moisés y con un grupo de 250 personas que eran líderes también provoca una rebelión en pleno campamento. Vamos a ver, dice. Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví y Datán, y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, es una genealogía, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, o sea, eran gente en autoridad, gente que Dios había designado en autoridad, a través de la organización que tenía en el pueblo de Israel. Mira lo que dice el verso 32. Dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Mira, luego dice, y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. ¿Cómo respondió Dios a esta murmuración? ¿Cómo respondió Dios a esto?
dice que se los tragó la tierra a todos estos chismosos, sus casas, sus bienes, porque no solamente chismeaban por decir algo más, ya estos habían levantado una rebelión, querían crear una división, seguro, como muchas iglesias pasan, ¿no? A través de chismes, pero todos ellos perecieron. Y este es un ejemplo histórico, al menos debería también alertarnos acerca de la murmuración, que a Dios le produce ira e indignación. Dios le llama asqueroso y repugnante, entonces, una vez más. No es normal, no es natural, no es que yo dije la verdad, no es solamente se me ocurrió decir, no tienes ni siquiera por qué sonreír. Y en el Nuevo Testamento, alguien dirá, bueno, pero esos son ejemplos del Nuevo Antiguo Testamento, pero no se aplican a la iglesia, porque siempre hay sinvergüenzas, ¿no? Pero estamos bajo la gracia de Dios. Mira, sobre esto podemos decir que debemos darle gracias a Dios, que hoy día la tierra no sigue abriendo su boca para tragarse a los chismosos, sino que el infierno espera a los que no se arrepientan de su pecado. Pero hay gracia también para él. Sin duda, el Nuevo Testamento revela que aunque es castigo, es pecado contra Dios. Y igual le sigue provocando indignación, ira y todo. Por ejemplo, nos vamos a Romanos 1:18, ¿no? Del 18 al 32, vemos cómo la ira de Dios se revela contra aquellos, ¿no? Que no le toman en cuenta, dice, y que cambian la verdad por la mentira, la verdad de Dios por la mentira. Y estos hombres, como resultado de su locura, se llenan de toda injusticia, y el resultado que dice que es personas calumniadoras, o sea, murmuradoras y chismosas, y otros pecados. Dicho de otro modo, o sea, el apóstol Pablo presenta la murmuración, presenta el chisme como una de las depravaciones del hombre y que Dios aborrece, que los convierte en enemigos de Dios. El mismo apóstol Pablo, vamos a ver a 1 Corintios capítulo 5, pasaje famoso, porque Pablo manda a la iglesia a entregar a Satanás y expulsar de la membresía a un hombre que había caído en perversiones sin señales de arrepentimiento, porque no es que solamente había caído, sino que la excomunión o la disciplina fuera de la iglesia solo se hace a las personas que no quieren arrepentirse y que persisten en su pecado. Sin embargo, este no es el único pecado que se menciona en el verso 11. Mira, dice, vamos a leerlo, dice, pero en esta carta quiero aclararles que no debe relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, pero también dice chismoso, o sea, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. La iglesia no puede tener en comunión a alguien que se llame hermano, pero que viva del chisme. No significa que te equivocaste alguna vez con un chisme, sino que vives en un estado continuo de chismosería. Si tú eres una persona chismosa dentro de una iglesia local, es un pecado y merece disciplina bíblicamente. Ya no vayas a decir, uy, en esa iglesia son abusivos, porque por chismecitos no más disciplinan. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres asesinar a alguien para que recién te disciplinen? No te pase. No hay que ser sinvergüenza con Dios. Ya vimos, el chisme para Dios es deplorable. Él lo aborrece. Y si tú estás en un estado de chismosería, se te va a disciplinar. Amén. Ahora, ¿qué es lo que provoca que uno de nosotros se convierta en chismoso? ¿Cuáles son las causas? Es mi punto 3, ¿no? De la murmuración. ¿Por qué Dios ve con tanta seriedad este pecado? Porque nuestra generación, te repito, nos han enseñado como si el chisme no fuera algo tan grave. Después de todo, hay otras cosas más serias, más terribles, dice. No te das cuenta que el chisme tiene consecuencias tan graves como cualquier otro. Ha destruido matrimonios, ha destruido vidas enteras, ha alejado de la fe a muchos, ha alejado de las iglesias a muchas personas. Entonces, ¿por qué no dicen entonces, cómo es que Pablo lo pone en la misma lista donde aparece el incesto, la borrachera, la enemistad con Dios? ¿Por qué? Es que como ya vimos, ¿ves? No es un acto aislado. O sea, el chisme es el reflejo de los sentimientos que se albergan en el corazón. Así como cuando estás mal del estómago y vomitas, no hay otra forma de que lo que te salga sean murmuraciones cuando hay algo mal en tu corazón. Incluso puedes estar chismoseando de ti mismo cuando te conviertes en un autocompasivo y le cuentas su drama a todo el mundo. Uy, me hicieron esto, me hicieron esto. Llamas a todos tus amigos, me hicieron esto, me hicieron esto, me hicieron esto. Ay de mí, ay de mí. Esto es otro síntoma de inconversión. Porque la verdad estás tratando de cuidar tu falsa reputación de no creyente detrás de la excusa de que alguien te hizo algo y para eso utilizas la abundancia de lo que hay en tu corazón saliendo por tu boca, como dice Mateo capítulo 2. Ahora, ¿qué pregunta podríamos hacernos?
qué tipo de sentimientos nos provocan a todos, porque nadie se salva aquí, a producir chisme. Lo primero que hay que ver es uno de los sentimientos que provoca hacer chisme, y lo vamos a ver con la Biblia, con las Escrituras también, es la ingratitud. Es la ingratitud, ¿no? La ingratitud es terrible, la verdad. Por ejemplo, vamos a leer Éxodo capítulo 16, versos del 2 al 3. Y dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Si vemos la historia de Israel en Egipto, desde que llegaron Jacob con sus hijos, duró 431 años, mira, y en los últimos 200, 300 años fueron esclavos, clamando a Yahvé por su liberación. Pero Dios los sacó con mano poderosa, con prodigios y señales maravillosos. Pero en el desierto, ellos comenzaron a pensar más en sus propias necesidades que en ver lo que Dios ya les había dado, y comenzaron a chismosear. Dios es así, Dios no nos ha hecho esto, estábamos allá mejor. Comenzaron a murmurar ingratamente contra Dios, porque en lugar de ver lo que tenían, estaban pensando en lo que no tenían. Lo peor del caso es que en sus murmuraciones dijeron que preferían volver a la esclavitud, y muchos les pasa eso. Chismoseas porque en realidad eres ingrato con Dios, y eso tienes que meditar en tu propio corazón. Si realmente eres grato con Dios o eres ingrato con Dios. Y otro tema, otro punto que también podríamos analizar en nuestro corazón, otro sentimiento interno que podría producir murmuración, es la conocidísima envidia. Vamos a Mateo, capítulo 20, versos del 10 al 15, ¿ya? Vamos al libro de Mateo, capítulo 20, versos del 10 al 15. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los han hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y él respondiendo dijo, uno a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Pues toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Qué pasó acá? Por ejemplo, en este caso, como vemos, los gentiles, digamos, los no judíos en los tiempos de Jesús, entraron después que los judíos a la comunidad del pacto. De hecho, ellos realmente fueron injertados como ramas silvestres, como vemos, al pacto con Dios. Y a pesar de ello, reciben los mismos privilegios que los judíos que siempre, por fe, creyeron en las promesas. Entonces, Jesús ilustra la reacción de envidia de muchos de nosotros, que nos vemos amenazados con los dones que Dios le ha dado a otros, o con las circunstancias que tienen otras personas. Y esa envidia da luz a murmuración. Porque a veces tú puedes tener razón sobre determinada cosa, pero sé sincero en tu corazón y analiza. ¿Tú dices eso por envidia? ¿O lo dices realmente porque eres un luchador por la verdad, un paladín de la verdad? Si no cumples los requisitos de Mateo 18 y primero ganas a tu hermano, eres un paladín del pecado. Es lo único que eres. Por más que digas la verdad, si usas tus redes sociales para decir esto, tal pastor es un zamba no sé qué, no importa nada, eres un pecador, eres el paladín del pecado. Si dentro de una iglesia local tú no vas a tu hermano primero a ganarlo, eres un pecaminoso y no eres víctima ya, eres culpable. Pero tú dirás, pero el hermano me hizo eso, pero no fuiste con el hermano a ganarlo, sino que no lo perdonaste en tu corazón y decidiste contarle a medio mundo el drama que has pasado para crear una superioridad moral en tu mente y en tu corazón, y de eso olvidándote del evangelio, olvidándote que Cristo ha pagado también por los pecados de tu hermano y por los tuyos. Y eso nos lleva a otro punto, que es la incredulidad. En Deuteronomio, capítulo 1, 27, dice, y murmuraréis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué el Señor nos aborrece? Nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos y destruirnos. O sea, vemos ahí que Dios había prometido que les llevaría a la tierra prometida.
y que se las entregaría. Pero una vez el pueblo vio dificultades, en lugar de creer la promesa de Dios, ¿no?, como hicieron Caleb y Josué, a pesar de las circunstancias, ellos decidieron no creer en su palabra, sino que chismosearon contra Dios y encima le atribuyeron los malos propósitos. Quejarte contra Dios es un síntoma de incredulidad. No llevar a tu hermano con el que tienes un problema o al del cual tú has sido testigo de algún pecado en la vida real o en las redes sociales, también es un síntoma de incredulidad, porque no estás creyendo en el Evangelio, no lo estás viviendo. O sea, el Evangelio que te salvó no es el Evangelio en el que perseveras día a día, como dice 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 5. Estás evidenciando que tal vez no eres nacido de nuevo. Vamos a Juan capítulo 7, acá está la cita, capítulo 7, versos del 12 al 13, dice: y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Lo que citamos hace rato, ¿no? Unos decían él es bueno, otros decían no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie habla abiertamente de él por miedo a los judíos. O sea, el miedo. En medio de la fiesta de los tabernáculos, muchos murmuraban de Cristo, pero otros hablaban: ¿será así? ¿Será así? Anda y gana a tu hermano, no tengas miedo. Si tú eres el culpable y tu hermano se acerca a exhortarte y te pide que te arrepientas, hazlo. No pienses que se está metiendo en tu vida, lo está haciendo porque Dios lo está mandando. Cuando un hermano se te acerca de frente y te dice: hermano, yo soy testigo de esto en tu vida, porque he visto esto, de repente me estoy equivocando, pero el Señor ha puesto en mi corazón, porque la Biblia lo dice, que debo acercarme y ganar a mi hermano. Y si es un problema particular, personal, acércate también. No me vengas con que no puedo perdonar, no, es que no me nace. Entonces, ¿qué? No eres creyente. Porque el evangelio que predicamos, el evangelio que nos salvó, es el evangelio en el que perseveramos. Si no hay reconciliación, ¿cómo te engañas que así es reconciliado con Dios? ¿No será que esa será la causa por la que siempre haces las cosas de tu manera? ¿A quién le tienes más miedo? Teme a Dios y pídele que te dé el arrepentimiento necesario para poder perdonar como Él te perdona. Y el caso más horrible y todo, es como vimos al principio en el Salmo 41, es el tratar de hacer daño a otros. Muchos chismosean a propósito por dañar, porque tienen odio en su corazón. No, como te digo, son paladines de la justicia, sino paladines del pecado. Y el salmista expresa que la murmuración de sus adversarios es el reflejo de su odio que ellos albergan en sus corazones por él, lo cual mucho más te aleja del evangelio. El problema entonces no es el problema nada más. La murmuración por lo general es una rama de un problema interior. De lo más profundo de tu corazón tienes que tú sacar esa raíz de amargura, de envidia, de miedo, de odio, de incredulidad. Es falta de fe. Punto número 4. Vamos a terminar con las consecuencias de la murmuración. ¿Cuáles son los efectos del chisme? ¿No? ¿Y realmente será tan dañino? No sé. Vamos a ver eso. ¿Realmente el chisme será tan dañino como lo pintan? Vamos a verlo. Dice Proverbios capítulo 16, verso 28, dice: el hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. ¡Wow! La murmuración, hermanos, genera contiendas. ¿Cuántos enemigos te puedes generar en el mundo cuando tú comienzas a hablar mal de otros, o cuando escuchas que otros hablan mal de otros y tomas en cuenta siquiera? Cuando una persona venga a contarte algo de otro, dile: no me interesa. Y si eres cristiano, con más razón todavía, tienes que decirle: anda y habla con esa persona, gana a tu hermano, si no, no me cuentes nada. Gana a tu hermano. El hombre perverso, hermanos, el chisme, el hombre con el corazón chismoso y perverso, generará contiendas, peleas, discusiones, divisiones, rompimientos de amistades. O sea, como hemos visto anteriormente, se lo podríamos resumir como que hay un pasadizo muy pequeño entre el chisme y el odio. De hecho, el chisme puede ser considerado como uno de los peores pecados entonces que Dios rechaza, como ya vimos. Ya vimos que el chisme genera contiendas y separa entonces, como les digo, hasta las familias, porque contamina y te envenena el corazón terriblemente. Es por esto el hombre de Proverbios no titubea en catalogar al chismoso como una persona perversa. Esa palabra es bien dura. Y relacionado con eso, es sabido que la murmuración mata el testimonio o el buen nombre de las personas.
Por ejemplo, si tú tienes un problema con alguien y no conversas con esa persona, hasta que no converses con esa persona, no tienes que estar hablando y hablando de esos temas. Y así te pregunten. Si alguien te pregunta, dile, no tengo por qué comentarte nada hasta que no hable con esta persona. Así tienes que hacerlo. Si no, estás en pecado. Y si no, tienes que estar disciplinado. Si, por ejemplo, yo como pastor me entero de que tú tienes problemas con alguien, pero todavía no hablas con esa persona, y ya estás que le comentas a otro tu caso, te vas a la disciplina. Hasta que aprendas, y no puedes servir en esta iglesia hasta que aprendas a ser obediente a Cristo, no solo por una vez, sino que en tu corazón te nazca perdonar, primero ganar a tu hermano. Si no, no sirve de nada. La murmuración va a causar destrucción en tu propia vida, y lo mejor que uno puede hacer como hermano es llamarte a disciplinar. Porque eso es la más grande muestra de amor que uno puede tener para ti, si te pica la lengua. Entonces la chismosería causa divisiones en una iglesia y no podemos permitirlo. Mira lo que dice Hechos capítulo 6, verso 1. Dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas, o sea, los griegos, en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. O sea, la iglesia primitiva creció rápidamente, ¿no?, a causa de la predicación del evangelio. Y para este punto tal vez eran más de 5.000 personas, para el punto de Hechos capítulo 6. Y entre ellas había judíos que vivían dentro de los territorios aún de Jerusalén y de Palestina, y judíos helenistas que vivían dentro del oikumene o de la jurisdicción romana. Entonces, aunque tenían en común que eran discípulos, así que aquí tenemos a discípulos de Cristo de nuevo, unidos en la virtud de su fe, están siendo separados por causa del chisme. O sea, comenzaron a quejarse de unos de otros en lugar de solucionar las cosas. De repente era cierto que sus vidas eran desatendidas, pero no tenían ellos que levantar su voz diciendo, son unos tales por cuales, ¿por qué no hacen esto? Ya me imagino, ya como ahora es, ¿no? Y así dicen que son cristianos, así estamos ahora también, igualito, ¿no? Pues tengamos claro una cosa, hermanos, la chismosería nunca va a ser un recurso para unir o resolver los problemas. No me vengas que yo conté para que se diga la verdad. Si no has ganado a tu hermano, eres un chismoso y un pecador peor que el que ha caído. Así de fácil. No se puede resolver problemas así en la iglesia, ni en tu empresa, ni en la universidad, ni en un colegio, ni en ninguna otra institución. Porque para producir paz no podemos utilizar lo que Dios condena. Y otra cosa hablando de la iglesia es que esto de ahí paraliza la obra de la iglesia. En Números capítulo 12, Moisés relata, como vimos, cómo María y Aarón chismosearon, cómo María se le fue la lengua después, y por eso fue disciplinada. Entonces las fuerzas que estuvieron ahí, que Dios levantó, que debían usarse en ese momento para avanzar el reino, tuvieron que detenerse un rato. O sea, no paralicemos la obra de la iglesia, hermanos, siendo chismosos. No seamos tropiezo para el avance del reino, seamos parte del avance del reino. Y ahora, para terminar, siempre debemos aprender que cuando algo está mal, debemos saber cómo combatirlo. ¿Cómo? No solo te voy a decir que no chismosees. Ya te dije que no peques contra Dios, sino que cómo, ¿no? Tenemos que ver esto en detalles. Es necesario que nos demos cuenta una vez más cómo Dios ve este pecado, de los efectos nocivos, terribles, aberrantes que tiene, y que el único beneficiado aquí es Satanás y la cosmovisión anticristiana de este mundo que nos destruye cuando nos maleteamos entre iglesias o iglesias locales. No hay reconciliación entre hermanos. Entonces, ¿qué hacer para combatir la murmuración? Primero, de manera personal. El asunto no se resuelve simplemente poniendo freno a la boca. No, está bien, no voy a decir nada. Pues eso solo sería trabajar con la ramita, ¿no? El asunto debe enfrentarse de raíz. Debemos escudriñar las escrituras y con eso, a través del Espíritu Santo, escudriñar nuestro corazón para ver cuál es la causa. Puede ser el miedo, tal vez tienes odio, tal vez tienes envidia. No me vengas que no, yo no tengo odio por nadie, no te engañes, puedes tener odio por alguien ahí. Si no lo reconoces, nunca te vas a arrepentir. Es ahí donde debemos comenzar también, aunque tengamos que poner sí el freno a la boca, tenemos que comenzar a sacarlo de acá. Eso es de manera personal. Trabaja con eso. Y trabaja no significa que pasen meses con eso. Ahorita trabaja, ahorita, ahora. En la iglesia también. Ahora de una manera más general, en la iglesia. Desde la perspectiva de los miembros, ¿no? El chisme, si bien es cierto que no terminará en este lado de la gloria, se puede controlar y restringir al mínimo
si dejamos de prestar oído, como te digo, a eso, si alguien te viene a contar algo de un hermano, ya, me contar que los líderes no sepan que me contaron, no, no seas chismoso, eres peor que el que te cuenta, no, porque eres un almacén de chismes, y con esto entonces no debes prestar oído a ninguna murmuración. Cuando alguien te venga a contar algo de Juanito, de Pepita, dile, anda, habla con ellos. Aplica el proceso de Mateo 18, ese es el dogma ahora para ti. Ponlo así, hazte un cuadro en tu casa, así, ponlo, hazte un polo. El Mateo 18, gana a tu hermano. Punto. No hay más. Entonces, el problema, porque es el más grande, es que en una iglesia que puede haber, es que los chismosos no son enfrentados, sino que encuentran oídos. Si tú no le permites al chismoso, sea malintencionado o sea un ignorante que te lo está diciendo porque se le escapa, si tú lo enfrentas y le dices, hermano, estás cayendo en murmuración, anda, gana al hermano. Anda, gana al hermano y me dices, porque si no lo ganas voy a tener que contar ahora sí, yo, conversando contigo cara a cara y habiendo arreglado esto, voy a tener que reportar al líder que tú me quieres contar algo de otro hermano, porque acá te lo estoy diciendo yo a ti y estoy tratando de ganarte ahora yo a ti, porque me has venido a chismosear. Así que tenemos que, suena fuerte esto, pero ya viste lo que dice Dios, tenemos que criminalizar el chisme, es un delito para Dios, es un pecado de la ley en contra de su voluntad que Dios abomina. Así va a quedar. El chisme es un crimen. Así, hermano amado. Y tenemos que sacar del corazón ese crimen y hacerlo añicos porque el Señor ama a su iglesia. Y Él quiere que nos amemos unos a otros. Y quiere que seamos humildes para que si nosotros estamos mal, realmente escuchemos a nuestro hermano que nos exhorta y nos gana y nos restaura. Y aquí la disciplina fuerte, la disciplina restrictiva es para los que no se arrepienten. No para los que se arrepienten y quieren realmente avanzar. Quieren seguir teniendo a Cristo como un supremo tesoro. Entonces, también vamos a ser humildes de corazón, sabios en nuestras palabras, tinosos y amorosos, con mansedumbre, para traer al arrepentimiento con la palabra de Dios a nuestro hermano que vemos que ha caído o que de repente nosotros pensamos en nuestro estándar, que está haciendo algo no bueno, tanto físicamente o en redes sociales, para hablarle con amor y poder ganarlo. Así que te tienen que ganar y tú tienes que ganar, y así nunca va a haber problemas de chismosería, ¿te das cuenta? Entonces, para terminar, el oído abierto es el carbón, digamos, que enciende el fuego de la murmuración. No abras tus oídos nunca para eso, ¿ya? Y si hay un caso que te ofende, dilo con amor, pastor, de repente para reconciliarte, ¿no? No me vengas que, pastor, hable con Juan porque han chismoseado de mí y yo lo he escuchado. No, tú habla con Juan. Y después, si no, habla conmigo. Así tiene que ser. No me vengas que no sé cuánto, no. Recuerda que el corazón debe ser guardado de todas las cosas. Y el corazón se tiene que seguir guardando a través de sus ventanas, ¿no? Guarda tus oídos, guarda tus ojos, guarda tu boca. Evita estos comentarios malintencionados o poco tinosos que lleguen a tu corazón y no lo alimentes con palabras que no te edifiquen ni te aporten. La disciplina de la iglesia se va a mantener estable. La lucha contra el pecado tiene que ser en orden y no como una inquisición y no como el corazón y Satanás quiere. Yo sé que el Señor nos va a enseñar a ser una iglesia que se ame, que se restaure, que combate el chisme tanto a nivel local como a nivel ciudad, y así vamos a poder tener una iglesia unida y más fuerte, y el avivamiento que tanto esperamos, muchas iglesias acá en Trujillo va a llegar. Satanás se puede meter en medio de nosotros a través de la murmuración, entonces hay que no hacer caso, no escuchemos a los oídos murmuradores, que digan lo que quieran, amén. Ya sabes entonces, Mateo 18, ganas a tu hermano, ganas a la iglesia, vives a Cristo. Vamos a terminar en oración. Amado Señor, queremos darte las gracias. Gracias por tu gran misericordia, gracias porque tú quieres que tu iglesia refrene su lengua, Señor, que tu iglesia cambie su corazón para con respecto a su prójimo, Señor, para que siempre nosotros podamos, Señor, no pecar contra ti, no hacer aberraciones delante de tu presencia, Señor. A veces nos cuidamos de los pecados escandalosos y evidentes y no nos cuidamos, Señor, de los pecados tan fáciles como es abrir la lengua y pronunciar palabras que puedan ofender, destruir la vida de otras personas. Te pedimos, Señor, perdón en todas las iglesias y en nuestra iglesia local si es que en esto hemos incurrido, pero también te pedimos restauración, Señor, sabiendo de que tú siempre restauras a quienes vienen humillados delante de ti. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios de amor, un Dios restaurador y un Dios que siempre va a estar con nosotros.
gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.